¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, el creador del blog de Zuz One Blog y hoy viernes clase de 24 quilates. Es una clase en la que te voy a ayudar a resolver un dilema que seguro te vas a encontrar en alguna de tus partidas, seas jugador de D4, de E4, de siciliana, de defensa de los dos caballos, me da igual, es un dilema que siempre vas a tener. Y si no te enseñan cómo resolverlo, no lo vas a poder resolver por muchas partidas que juegues. Así que te pido que te quedes hasta el final porque voy a explicar distintos conceptos que están relacionados y si no te quedas hasta el final no vas a entender exactamente en qué consiste esta técnica basada en principios clásicos del ajedrez, pero que vamos a poder aplicar a cualquier tipo de apertura por muy moderna que sea. Bueno, lo primero que te voy a mostrar es esta posición. Es una posición en la que el blanco tiene una cierta ventaja. A nivel de estructura, a pesar de la pareja de alfiles por parte del negro, a nivel de estructura el blanco está mejor. El negro tiene un peón débil en A7 porque está aislado. El negro tiene un peón en C7 y otro peón en C6 que están doblados, que son otra debilidad. Lo que sucede es que en este momento estas debilidades no se notan demasiado porque existe un alfil en B6 que está protegiendo toda la estructura del flanco de dama. ¿De qué manera tenemos que jugar cuando nos encontremos en una posición, en una estructura como esta? No hace falta que los peones estén doblados, es posible incluso que exista un peón únicamente en C6 o incluso que exista un peón en E6, porque tanto si los peones están doblados como si no existe el peón de C7, el peón de C6 va a ser un peón débil porque está delante de una columna que en cualquier momento va a quedar semiabierta, va a poder quedar semiabierta. Y lo primero que debemos hacer es fijar, como decía Ninzowitsch, estas debilidades. ¿De qué manera vamos a hacerlo? Pues en esta posición, que de hecho te voy a explicar de dónde viene, para que veas que no me lo he inventado, que no es una posición de laboratorio, viene de una defensa de los dos caballos, de una línea teórica, un poco forzada, que es peón por peón, E5, D5, el blanco captura el peón de D, estamos tocando el caballo, el negro protege y ahora con este cambio de alfil por caballo se produce la estructura de la que te estaba hablando antes. El blanco enrocó, F4, cambia el caballo fuerte de E4 y esta es la maniobra. La primera fase del plan es fijar las debilidades. Ahora ya estamos listos para ubicar una pieza en C5. Vamos a ubicar o bien un caballo o bien un alfil y este es el dilema. Muchos jugadores cuando llegan a este tipo de estructuras saben que es necesario bloquear la estructura del rival, pero no saben exactamente cómo tienen que hacerlo y piensan que es indistinta la opción de jugar alfil C5 o caballo C5 y en esta clase este es el objetivo, vamos a ver exactamente cómo tienes que hacerlo. En primer lugar, lo que debes saber es que lo que más nos va a interesar es mantener un caballo en C5. ¿Por qué nos va a interesar mantener un caballo en C5? Por dos razones. La primera de ellas es porque, o incluso por tres razones. La primera de ellas es porque un caballo en C5 va a golpear por detrás de los peones debido a su movilidad. Es la única pieza que salta y va a poder golpear por detrás de los peones. La segunda razón es que en un supuesto, por ejemplo, vamos a imaginar que el negro moviese cualquier cosa, ¿vale? H6, yo salto a C5, en el supuesto de que a mí me capturen el caballo, alfil por caballo, alfil por alfil, el negro mueve para que no le coman la torre, yo he conseguido una posición en la que a pesar de la diferencia de alfiles de distinto color, mantengo todas las debilidades del flanco de dama de mi oponente como debilidades permanentes, estáticas, hasta el final de la partida. Son debilidades que nunca mi rival se va a poder liberar de ellas. Por ejemplo, yo ahora puedo jugar
C3, e incluso aunque el negro intente activar su alfil para venir a E4, yo simplemente puedo jugar dama de E4, estoy tocando el peón de A7, supongamos que por ejemplo hace A6 y tras torre F2, alfil E4, tengo una posibilidad muy sencilla de jugar y es la de tratar de imponer esta mayoría de peones en el flanco de rey, que es mi flanco fuerte. Tengo 4 contra 3 y simplemente voy a poder jugar H3, G4, F5 y lanzar esta mayoría de peones, mientras que mi rival, a pesar de que tiene un alfil fuerte por fuera de su cadena de peones, acordémonos de este concepto, es un alfil que no favorece demasiado la creación de planes y que realmente el juego del negro no está muy claro, no está muy claro cómo jugar. Entonces, bueno, ya conocemos las dos razones importantes que te decía de mantener un caballo en C4, y la tercera de ellas es que cuando yo mantenga un caballo en C4, vamos a hacer una jugada cualquiera, cuando yo mantenga un caballo en C4, también estoy bloqueando la actividad del alfil de mi oponente, y por lo tanto mi alfil va a poder estar jugando en otro flanco mientras que simultáneamente está controlando o está apoyando a mi caballo de C5, es decir, va a desarrollar una doble actividad, mientras que el alfil de mi rival va a ser un alfil mucho más pasivo. Este yo creo que es un concepto que queda más o menos claro. Vamos a ver una evolución de esta posición. En lugar de H6, vamos a imaginar que nuestro rival juegue dama E7, con la idea de oponerse a que yo salte con mi caballo. Necesito ahora, por tanto, una pieza más para apoyar este salto. Jugaría dama C3, torre de F a E8, y de nuevo caballo C5 sería la jugada. ¿En qué caso yo debería mover alfil C5? Pues alfil C5 va a ser una buena jugada si yo sé seguro que mi rival me va a comer. Por ejemplo, si ahora el negro hiciese alfil por alfil, yo jugaría caballo por C5 y tendría clara ventaja, porque por lo que hemos hablado con anterioridad, mi caballo golpea por detrás de los peones, bloquea la estructura del flanco de dama y realmente son debilidades estructurales a largo plazo que me van a favorecer en el desarrollo de mis distintos planes, como hemos visto antes, ¿no? El posible avance de los peones y demás. Claro, si yo juego caballo C5, no hay nada que a mí me garantice que mi rival perdón, si yo juego alfil C5, no hay nada que me garantice que mi rival me vaya a comer. Ahora, por ejemplo, no sé, el negro puede mover dama E6 y bueno, sí, seguramente tenga una buena posición, pero deba estar pendiente de mi alfil, que no lo he cambiado, ¿no? De hecho, alfil dama E6 es una jugada que no me gusta demasiado. Dama E6 quizás parece que tiene un poco más de sentido jugar así, ¿no? Dama D8. Bueno, un concepto ha quedado yo creo que bastante claro, y vamos a pasar a una partida distinta en la que vamos a intentar aplicar el mismo concepto. Vamos allá. Y bueno, ya lo tenemos aquí, es un ejemplo diferente en el que vamos a utilizar lo mismo que acabamos de aprender, pero en una posición mucho más avanzada, sin damas y en un final, para que veas que esta técnica la vas a poder utilizar en cualquier tipo de posición, por muy avanzada que esté la partida. Es una partida que se jugó, es una partida de muy alto nivel entre Mamediarov contra Kalyakin, que jugaron en el año 2016 en Bakú, y en esta posición el blanco de nuevo debe tomar una decisión, y es
de qué manera salto a C5, de qué manera bloqueo esta estructura deficiente de mi oponente en el flanco de dama, si lo hago con el alfil o si lo hago con el caballo. Bueno, como hemos visto en la clase anterior, sabemos que nos interesa saltar con el caballo. En principio nos interesa saltar con el caballo, sin embargo, en esta posición Mamediarov jugó alfil C5. ¿Por qué jugó alfil C5? Porque ya sabemos que si yo salto con el caballo y mi rival no tiene la obligación de capturar el caballo, voy a mantener liberado el alfil de casillas negras de mi oponente. Por lo tanto, si yo juego en este caso alfil C5, la única opción que tiene el negro en esta posición es capturar mi alfil, y la posición resultante es mi posición deseada de un caballo bloqueando y golpeando por detrás. Así que hemos visto un ejemplo diferente en el cual hemos aprendido, utilizando los mismos conceptos, cómo jugar y haciéndolo de manera contraria en apariencia a como hemos aprendido en la lección anterior. Sabemos por qué debemos ahora sí llevar un alfil a C5 en lugar de un caballo. Tras alfil C5, alfil por alfil, caballo por C5, y ahora ¿qué sucede? Pues sucede que tengo un caballo bien situado y que seguramente ahora yo pueda doblar torres y tratar de presionar sobre el peón débil de C6, una vez que haya tomado algunas precauciones, como por ejemplo jugar F3 para intentar jugar un poco contra este alfil de D5. Vamos a ver un nuevo ejemplo, en esta ocasión es de Magnus Carlsen. Aquí lo tenemos, partida reciente del año 2012, en la que en esta ocasión es Carlsen el que jugaba contra Mamediarov. Y de nuevo tenemos una estructura parecida. La única diferencia es que el peón, en lugar de estar en A7, está en A6, pero esto no afecta en la interpretación. El peón de C6 sigue siendo un peón débil que está atrasado en una columna semiabierta, y debemos decidir cómo jugar, cómo bloqueamos el peón de C5. Ya sabemos que nos interesa que nuestro caballo esté en C5, y aquí habría que detenernos y decidir qué es lo que más nos conviene, cómo deberíamos jugar. De hecho, incluso te animo a que pares el vídeo y decidas, tienes un 50% de posibilidades de acertar si jugar alfil C5 o jugar caballo C5. Pues bien amigos, la jugada es alfil C5. ¿Por qué es alfil C5? Porque de nuevo existe una razón que obliga a mi rival a comerme el alfil. Si ahora el negro se retira, por ejemplo a B8, yo hago alfil por caballo, rey por caballo, caballo A5, y me estoy comiendo el peón y estoy haciendo un doblete sobre el alfil y sobre el rey. Y si el alfil se retira, por ejemplo, a C7, tengo la jugada D6 y me estoy llevando una de las dos piezas. Por lo tanto, es obligado por parte del negro a hacer alfil por alfil, caballo por C5, y ahora soy yo el que mantiene el caballo en la posición en la que deseo que esté. Así que bueno, has visto de qué manera podemos utilizar esta técnica en distintas partidas y qué importante es para poder emplearlo en nuestras partidas. Bueno, se me está ocurriendo una cosa ahora sobre la marcha. En el caso en esta partida de peón por peón, porque a alguien se le puede ocurrir, si peón por peón, caballo por, y si peón por peón, rey E3, nos vamos a comer el peón de E4, que va a quedar débil, y además tenemos en el flanco de dama dos peones contra uno, por lo tanto, clara ventaja por parte del blanco, ¿no? Quizá este matiz había que mencionarlo, no sea que alguien luego en los comentarios me diga, Daniel, que no, que aquí está ganando el negro. Bueno, ya habéis visto que no. Lo importante, los conceptos, vamos a movilizar nuestro alfil, vamos a bloquear con nuestro alfil siempre y cuando nos aseguremos de que nos lo van a capturar y que la posición resultante sea la del caballo.
y el caballo cuando sepamos que no necesariamente nos tienen por qué comer la pieza bloqueadora, como ha sucedido en alguno de los ejemplos anteriores. Bueno amigos, ya lo sabéis, darle a la manita arriba, dejarme vuestros comentarios y acordaros de que lo más importante no solo pasa en el canal, pasa también en The Thud One Blog. Pasaros por la primera página, suscribiros y recibiréis un montón de noticias y clases gratis. Un cordial saludo.